Vamos a otro tema también muy terrenal, muy cercano a todos nosotros. En los últimos años se viene hablando mucho del crecimiento de la matrícula de los estudiantes secundarios en las escuelas secundarias del país. Sin embargo, lo que no se dice es que casi proporcionalmente a la cantidad de chicos que ingresan, también muchos otros chicos abandonan sus estudios. En el país se estima que hay 7 millones de adultos que no terminaron la escuela secundaria, lo que muchas veces significa una traba importante para conseguir un lugar en el mercado laboral. Según una encuesta difundida por el INDEC, el 30% de los estudiantes que deja el colegio lo hace para dedicarse exclusivamente a trabajar, mientras que un 20% abandona porque no le gusta estudiar y casi un 16% por maternidad o paternidad. Aunque se advierte que en los últimos años hubo un mayor acceso al secundario, los datos reflejan que fue solo para iniciarlo. La dura realidad indica que el 50% de los jóvenes no termina la escuela secundaria y el nivel de abandono en las escuelas públicas duplica al de las privadas. ¿La necesidad de trabajar es la principal razón para dejar la escuela? ¿O los colegios no contienen a los alumnos? ¿Por qué un joven que se convierte en padre tiene serias dificultades para seguir estudiando? Entonces, del total de las personas que dejan el colegio, una gran mayoría lo hace para estudiar, sí, para trabajar, perdón. Sí, el 30% lo hace para trabajar. Después el 20% decíamos que sí, porque no le gusta, y había un 15, algo que lo hace, dijimos... porque es padre o madre. Sí, es padre. Bueno, ese es el tema. El tema de la maternidad o de la paternidad es una cuestión que lleva mucho al abandono escolar, y después en menor medida se hablaba de dificultades para el transporte, para poder pagar un colectivo, para poder comprar libros y demás, que me parece que hoy por hoy, digamos, esa no debería ser de ninguna manera la razón, porque el Estado debería garantizar, ¿no?, que no suceda eso. A través de las becas. Pero vos sabés que, por ejemplo, las becas provinciales aquí en Entre Ríos son casi 40.000. Desde el año pasado esa cifra se ha repetido. Pero alguien me dijo esta semana que las becas del gobierno nacional se subejecutaron. Hubo 50.000 becas que no se entregaron. ¿Qué porque significa? no llegaron a destino, decidieron no entregarlas directamente. Bueno, qué pena, ¿no? Claro. Por ahí también un poco se puede explicar el hecho de que a veces se produzca, ¿no?, en la deserción escolar. Si no tenés ese apoyo, hay muchos testimonios de muchos jóvenes hoy adultos que probablemente tienen hasta un título universitario que gracias a las becas han podido finalizar, ¿no?, sus estudios. Totalmente. Y el dato más preocupante tal vez es que la mitad de los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria no terminan. Sí. El 50%. Sí, es mucho, ¿no? Y digamos que hay muchos trabajos en donde mínimamente te piden la escuela secundaria, ¿no?, como para poder ingresar. Sino después las oportunidades que te da el mercado laboral sin un título secundario, la verdad es que no son muy buenas, ¿no?, si querés desempeñar. Y la sospecha que todo el mundo tiene se comprueba en los números cuando se dice que es mayor, casi el doble de los que abandonan en el sector público que en el sector privado. Sí, también eso se comprueba, ¿no? Y desde UNESCO hace un poco también había salido un informe que decía que este porcentaje, porque coincide con lo que marca el INDEC, tiene mucho que ver con la situación de pobreza. A veces las familias, no queda otra que ponerse a laburar los chicos para poder ayudar a los gastos del hogar, ¿no? Pero también hay casos en donde uno se pregunta si los padres realmente ponen toda la firmeza necesaria para evitar que el chico deje la escuela para ir a trabajar, porque por ahí es cierto, hay padres que tratan de inculcarle a los chicos que tienen que estudiar para progresar, pero también cuando ven que el chico tiene un trabajo y tiene un ingreso y de alguna manera puede ayudar, porque la familia probablemente no la esté pasando bien del todo, es como que ahí aflojan y no insisten, ¿no?, con que el chico siga estudiando. Y algunas veces cuando el chico no trabaja, por ahí es tanta la resistencia que opone al hecho de estudiar que el padre se da por vencido. Además pasan los años, ya un chico de 17 o 18 años empieza a marcar su propio territorio. Sí. Entonces muchas veces dejan de estudiar y la escuela tampoco los termina de contener. Sí, a mí lo que me preocupa es que, volvemos a hablar de esto. Las estadísticas cada tanto surgen y se repiten los números, ¿no? Me parece que
hay pocas iniciativas o las iniciativas que se están implementando no dan resultado, ¿no? Porque lamentablemente seguimos hablando de chicos que están dejando la escuela cuando se habla de que el ideal desde ya sería el 100% de los chicos estudiando y terminando la escuela primaria y la secundaria y por qué no estudiando una carrera terciaria universitaria. Pero se habla de un 90% mínimamente tendría que estar finalizando sus estudios secundarios. Vos sabés que esta semana salió una nota que dice que el Gobierno Nacional estudia implementar el año que viene en las escuelas secundarias el modelo de las escuelas rurales argentinas. Porque en la evaluación educativa que se realizó el año pasado, se llegó a la conclusión de que los chicos que van a escuelas rurales tienen un mejor rendimiento que en las escuelas de la ciudad. Bueno, pero el contexto es otro. ¿Se puede aplicar a la ciudad? Bueno, ellos dicen que algunas de las particularidades que tiene son educación personalizada, grupos más chicos, el plurigrado, por ahí no se puede hacer directamente en la secundaria, en cualquier secundaria, pero ellos dicen que da mucho resultado, y la participación activa de la familia, indudablemente. Bueno, esa combinación es lo que hace que en la escuela rural el chico esté más contenido. Sí, es lo ideal, pero hacer grupos más chicos significa que necesitas más infraestructura en las escuelas, necesitas más docentes, o sea, no es tan fácil aplicarlo acá en las ciudades, me parece.